Ya estamos de regreso a las 8:03. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Felicidades, Arturo, feliz Día del Padre, pásatela de maravilla, pásatela extraordinariamente bien en compañía de tu familia y gracias por regalarnos estos minutos para este domingo. ¿Qué pondrías sobre la mesa? Tantos temas que hay que abordar, ¿no? Sí, mi querido Jaime, muchas gracias y felicidades a todos los papás. Mira, yo creo que esta semana se caracteriza por tener chispazos de datos que no nos generan mucha certeza de cuáles son los caminos que vamos a seguir, pero quizá evidentemente el tema que dominó fue el acuerdo con Estados Unidos, que ya comentamos la semana pasada, y todas las primeras acciones que están realizándose, sobre todo en la frontera con Chiapas, sobre cómo cumplir este acuerdo. Es muy interesante que se trasladan miembros, fíjate que de la Guardia Nacional, pero curiosamente son miembros del ejército que la única diferencia que tienen son un gafete en el brazo que los identifica como miembros de la Guardia Nacional. Da la sensación de que no está todavía orquestada la Guardia Nacional, sabemos que está en conformación y bueno, finalmente lo que está ocurriendo es que se está utilizando a los militares de las zonas militares del sur del país para poder cumplir el compromiso de trasladar a la llamada Guardia Nacional a este lugar. Ahora, que hay resultados, pues sí, las noticias de hoy destacan que se detuvieron trailers llenos de migrantes, que se está vigilando los pasos, las carreteras y demás. Muy bien, creo que ese es el camino por el cual optó Andrés Manuel López Obrador para seguir en la negociación con Estados Unidos, pero también llama la atención la renuncia de Tonatiuh Guillén en este aspecto, porque, bueno, de alguna manera sí marca una política mucho más rígida con los migrantes, a pesar de que el presidente de la República llama a no maltratar a los migrantes, a incorporarlos, a ayudarlos y demás. Entonces hay una serie de discursos ahí contrarios, empañados también por esta idea de que si hay o no hay un pacto secreto paralelo, si se cumple o no se cumple, y sobre todo la incertidumbre de que no sabemos qué quiere decir cumplir. Si cumplir quiere decir nada más trasladar a la Guardia Nacional hacia allá, detener qué tipo de flujo, evitar que lleguen a Estados Unidos nuevos migrantes, en fin, es parte de la incertidumbre. Y dentro de todo esto, pues tenemos otros elementos chispazos ahí que siguen siendo muy fuertes y muy rudos en términos de la inseguridad. No nada más la muerte de los dos universitarios en manos de los secuestradores, sino esta cantidad de datos que tenemos todos los días de eventos en donde mueren ciudadanos de todos tipos en enfrentamientos con delincuentes y demás, que pues son el segundo tema, digamos, de la semana que nos hace reflexionar. Y uno que no quisiera dejar de mencionar, mi querido Jaime, es el debate sobre la reforma electoral. Ya se abrió, ya hay una iniciativa de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, donde se habla, por un lado, de eliminar a los órganos locales electorales, cosa que, por otro lado, parece que el senador Monreal no está de acuerdo. Él dice que sí hay que mantener este tipo de órganos. ¿Los OPLES? ¿Perdón? ¿Los OPLES? Los llamados OPLES. Como tú sabes, los órganos locales electorales se encargan de las elecciones locales, pero con la rectoría, digamos, general que hace el INE de la organización de las elecciones. Y es este modelo híbrido en el que convive el INE por un lado y los OPLES a nivel local por otro, lo que se pone en cuestión en la iniciativa de Morena, en donde se nos plantea para qué queremos a los dos órganos, que haya uno solo, el INE, que se encargue de todo. Pero por otro lado, también un líder como Monreal dice, no, sí son necesarios. Y esto me recuerda el debate que tuvimos hace algunos años, en el 14, en el 13, cuando se decía si no la intervención del INE en las elecciones locales rompía el pacto federal y le daba a
el centro de la República todo el poder en términos de organización electoral. En fin, ese es un debate que está abierto y que pasa también por el otro tema de cómo hacer más baratas las elecciones y cómo limitar al máximo el financiamiento público a los partidos. Y sobre eso es un debate muy amplio. Qué bueno que ya se esté dando, porque si no se logra una reforma electoral clara, precisa para este año, bueno, pues recordemos que el proceso electoral del 2021 empieza en septiembre del año que entra, y esto quiere decir que para ese entonces, es más, 90 días antes, por ahí de finales de mayo del año que entra, ya tiene que estar lista una reforma electoral. Y todos estos temas se nos cruzan, Jaime, en un ambiente en donde, bueno, pues se está avanzando el país, está caminando el país, pero tenemos estos chispazos de Concanaco, de Coparmex, de diferentes órganos empresariales, en donde, a pesar de que en esta misma semana se firme un acuerdo para que se inviertan recursos por parte de la iniciativa privada, pues están estos chispazos de que se requiere certidumbre y claridad para poder avanzar claramente en el desarrollo de la economía del país. Como ves, es una semana muy interesante porque tenemos de todo, pero sí, al mismo tiempo pues los temas siguen centrándose en cómo vamos a construir una buena certeza para que todos los actores políticos puedan desempeñarse adecuadamente durante este año. Y también importante el debate que se generó al interior del propio partido con mayoría dentro del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, en este caso con el presidente de la Cámara, con Porfirio Muñoz Ledo, en una crítica de los acuerdos a los cuales se habían llegado con Estados Unidos y lo que representaría para México. Un debate interesante, ¿no, Arturo? Lo habíamos comentado la semana pasada, creo que Porfirio... Lo habíamos comentado con el discurso de Tijuana, pero ya escuchamos a un Porfirio en el Congreso, en donde tú lo conoces, los años que tiene al frente de un político estructurado, con un argumento bien interesante, ¿no? Sí, y sobre todo porque sí mantiene una postura que le ha caracterizado mucho a él y que sí establece muy claramente hasta dónde deben estar los límites de una posible negociación, cómo definir la dignidad de la negociación mexicana, cómo establecer claramente cuáles son, pues sí, los límites a los que puede comprometerse el país en ese tipo de asuntos. Sí me parece a mí que su postura contrasta mucho con la de otros miembros del equipo de Andrés Manuel López Obrador y desde luego con lo que Morena ha venido diciendo, y me parece que Porfirio está haciendo bien. Divisiones y posturas distintas las hay en todos los partidos políticos, pero Porfirio Muñoz Ledo sí establece un punto muy claro: hay que mantener la negociación con la fuerza del Estado mexicano y no rendirse ante supuestas presiones por parte del extranjero. Recordemos que Porfirio Muñoz Ledo ha tenido una experiencia internacional importante, como representante de México en la ONU, como pues un diplomático que ha permitido defender muy claramente las posturas de México, y en este caso pues no es una excepción y lo está haciendo, marcando una división muy clara de puntos de vista en Morena en la Cámara de Diputados. Pues Arturo, gracias, siempre bien interesante escucharte y te deseamos que tengas un extraordinario domingo, que te la pases muy bien en compañía de tus seres queridos, y la próxima semana nos vemos aquí. Nos vemos la semana que entra, mi querido Jaime. Saludos y felicidades a todos los papás del país. Igualmente para ti, un abrazo fuerte. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Ya volvemos.